¿Verdad? Así es, así es. Bienvenido, Luis, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Feliz de estar con ustedes un viernes en la mañana. Buenos días. Muchísimas gracias, Luis. Tú que eres especialista, bueno, ambientalista, y contigo queremos hablar de muchos temas, pero como buena vegana, tengo que empezar con Loma Miranda. ¿Cómo es posible, Luis, que después de tantas luchas, de intentar que sea declarado parque nacional, un parque con una flora de más de 207 especies vasculares, plantas vasculares, y todo lo que podemos hablar de Loma Miranda, hoy estemos hablando de un estudio para determinar el impacto ambiental? Empecemos porque la solicitud de Falcón es inadmisible porque ellos tienen un veto impuesto por las altas cortes. Hay decisiones judiciales, tanto de la Suprema, del Tribunal Superior Administrativo y del Constitucional, sobre todo el del Constitucional, que reconoce la prioridad del agua y del derecho a la vida que garantizan los servicios ambientales sobre el derecho comercial que alegaba Falcondo en la zona. Pero Loma Miranda fue declarada Parque Nacional por una voluntad ciudadana. Si acaso le quedaba duda a alguien de que eso podría explotarse o no, no nos olvidemos que un componente del estudio ambiental es la validación social. Y sin validación social es imposible aprobar un proyecto de esa magnitud y a nadie le cabe duda de que Loma Miranda no tiene validación social. Además, el presidente Danilo Medina, cuando vetó la ley que declaraba Loma Miranda Parque Nacional, que había sido aprobada a unanimidad en ambas cámaras, usó dos argumentos, ninguno de carácter ambiental. El primero tenía que ver con el convenio firmado con la Confederación Suiza de Garantía de Inversiones, que es un convenio que es lesivo al país y que tiene que ser declarado en algún momento inconstitucional porque reconoce no solo la inversión, sino los beneficios esperados en caso de que el Estado tenga que tomar alguna decisión que los afecte. Y eso limita la soberanía porque la protección de los recursos naturales es de prioridad y es de interés nacional. Entonces tú no puedes limitarte a tomar decisiones sobre el ordenamiento de tu territorio porque tú mismo te lo autolimites en un convenio, que además es un convenio del embudo. O sea, hablamos de que nosotros tenemos ese mismo derecho en Suiza. O sea, cuando las grandes inversiones dominicanas en Suiza puedan ser afectadas por una decisión del Estado suizo, nosotros podemos recurrir igual. Lo que yo no sé si alguien conoce cuáles son esas inversiones dominicanas en Suiza. Y simplemente nosotros reconocemos ese derecho no solo para la inversión en Suiza, sino de cualquier otro país con el que ellos tengan relaciones funcionales y positivas. Entonces, en ese sentido, pensar en que Loma Miranda pueda ser explotado es no solo un absurdo, es una validación. El otro es una validación de este tipo de decisión. El otro componente de la decisión del presidente era que cualquier enfoque sobre Loma Miranda tenía que venir después de la ley de ordenamiento territorial, que no hemos terminado de aprobar todavía. 10 años, Luis, dando vuelta tiene esa ley. Ahora que está en una comisión especial. Sí, pero yo quiero advertir lo siguiente, y creo que hay dos personas que conocen bastante bien de esto. Entre la intención original de la ley y el esfuerzo técnico de muchísimos sectores que participaron en ella, y el mamotreto en que se convirtió cuando los intereses puntuales fueron sobre ella, nosotros creemos que es sumamente importante una ley de ordenamiento territorial, pero una buena ley de ordenamiento territorial, no un instrumento convertido en piñata para los intereses dispersos en el territorio, porque la ley, ordenar el territorio es parte de ordenar la sociedad y el desorden Perdón, es Luis, rentable. entonces tú entiendes que lo que está circulando ahora, que se está estudiando, no es una buena ley de ordenamiento territorial. No, lo que pasa es que la ley de ordenamiento tiene que partir obligatoriamente de tres criterios. El primero es la jerarquía de la función del territorio, de la función natural, de la función para sostener la dinámica de la vida y de la función política del territorio. Y parte de declarar un componente como el agua
como el eje del ordenamiento. Nuestra isla tiene que ser, y dije nuestra isla, no solamente nuestro país, tiene que ser ordenada partiendo del agua, de ese ciclo hidrológico que está asociado a las montañas, de lo que ocurre en los valles de altura, de tal manera que, por ejemplo, la actividad minera, que es necesaria para el país, deba tener una cota mínima, que nosotros, yo creo que debe ser 500, pero bueno, en la ley se estaba planteando 600 metros, de tal manera que tú no tuvieras ni siquiera que discutir si en San Juan o en Restauración tú podías colocar una megaminería aurífera arriba de la presa de Sabaneta. Ocurre que el lobby del sector minero y de otros en la discusión de este tipo de instrumentos termina marcando la decisión de muchos legisladores, pero también, dado el hecho de que aquí el territorio se ha ocupado y desarrollado siguiendo simplemente tres lógicas, la lógica del valor inmobiliario de los espacios, eso es lo que te lleva a que terrenos agrícolas se han convertido en suelo inmobiliario para vivienda, y que en zona productora de agua como la Loma de los Siete Picos se puede estar discutiendo si puede haber o no minería en esos espacios, conociendo que la función primaria debería ser el agua. Tú no puedes discutir Cuance, por ejemplo, una presa de cola en la parte alta del río Sama, por el enorme contacto con poblaciones, por la sensibilidad sobre terrenos agrícolas y por los altos riesgos del lugar. Entonces, cuando se discute una ley de ordenamiento territorial, se está discutiendo cómo organizo los intereses en el territorio. Y esos intereses, los que tienen capacidad de actuar sobre el Congreso, los que pueden llegar a la dirigencia política e incidir sobre el Estado, terminan mediatizando un instrumento que debe servir al interés nacional. Así es que sí estamos, esos dos elementos que planteó el presidente, uno inconstitucional y antinacional, y el otro que fue una búsqueda para tener una explicación que no sea tan torpe ante la sociedad, no, los dos siguen impidiendo también que esa mina sea explotada. No nos olvidemos la cantidad de productores agrícolas cuyo arroz se riega con agua que vienen de ese sitio, que hay 17 acueductos vinculados al agua de Loma Miranda, que Loma Miranda es el organizador de la dinámica hidrológica en todo el abanico aluvial de Jima, que es la nariz de la cordillera central frente a los vientos alisios que empiezan a elevarse aquí, y que la concesión de Falcón no termina en la Loma de la Sal, mucho más arriba, y que una vez ellos pongan el estribo en la cordillera central, no habría absolutamente ninguna razón legal para impedirle su expansión aguas arriba. Las 22 millones de libras de níquel, 18 aprovechables, pero supongamos que sean las 22, si incluso se monetizan sin absolutamente ningún costo al precio de los mercados de hoy, nos demuestra que lo que se está hablando de la importancia mineralógica y para el sostenimiento de Barrick constituye también una mentira, porque en realidad ni eso va a expandir 20 millones, 20 años más, ni ese frente es simplemente el dedito del novio que Barrick Gold le está ofreciendo a la sociedad dominicana. Es el besito inicial para poder luego seducir a toda una cordillera que tiene amenaza minera en puntos demasiado frágiles como Restauración, donde está la Unigol, en los nacientes de los ríos Oca y Neita, que van a constituir el Artibonito, y parte de los ríos del noroeste, que lo tenemos arriba de la presa de Monción, que lo tenemos encima de la presa de Sabaneta y del río San Juan, que va hacia la región del Valle, donde está Gold Quest, que tenemos concesiones arriba de la presa de Sabana Yegua. O sea, de repente todas nuestras fuentes importantes acuíferas en altura se ven amenazadas por la megaminería, y probablemente este ensayo con Loma Miranda puede tener más el objetivo de ser una capa de torero que nos quite la atención a que la Belfond ha tenido un permiso reciente que estaba retenido por más de 6 años en el área en el entorno de la reserva Padre Domingo Fuerte, en el Bauruco Oriental, que ha generado la atención de la gente de Barahona, pero que constituye una verdadera amenaza para Oviedo y otras regiones. O sea, no nos olvidemos de que de repente
hemos discutido una política minera con una ley que dice que el minero tiene prioridad sobre las aguas que ocurran en el marco de la concesión y que él puede pedir la expropiación de los terrenos que están dentro o fuera de la concesión, y que una vez él adquiere esta propiedad, como hizo Falcondo con la Manada, que se apropió por una ley de utilidad pública, pasa a un régimen de propiedad privada, y de repente las mineras terminan apropiándose con lo sagrado que es la propiedad privada para el extranjero y lo frágil que es para el que está aquí, porque la ley de protección de inversiones no protege al pequeño campesino o al grande, incluso que tiene un terreno, un espacio donde hay mina, porque a él se le puede declarar de utilidad pública, pero yo no puedo afectar a la compañía, a una compañía como Barrigol, porque el Estado comprometió de manera clandestina en 2006, porque el país no sabía su soberanía en decisión sobre el territorio, en un acuerdo que descubrimos cuando el presidente Danilo Medina anunció el veto presidencial en 2014. Esa es la situación que tenemos con Loma Miranda. Oye, una cosa. El gobierno tiene un afán y una necesidad de recursos. Y parece que lo más fácil para la gente del gobierno pasado, y yo no sé si en este, era autorizar que la Corte extendiera su autoridad sobre otro territorio para que se ampliara la posible extracción del oro y así tener una mayor participación en sus utilidades. Ahora, yo creo que el gobierno sabe que no hay forma de imponerle a este país que se amplíe la explotación, pero sí el gobierno tiene un chance, que es lo que yo quiero oír tu opinión. Rediscutir la distribución del oro que se extrae ahora es una forma de aumentar los ingresos sin tener que dañar el medio ambiente. ¿Qué tú crees de esa línea de rediscutir la participación dominicana en el problema del oro? Bien, mira, empiezo por la primera parte antes de ir ahí. Ciertamente, el problema de la política minera, como se está planteando, es un desafío a la sociedad que puede tener un altísimo costo político y social y de estabilidad para la República Dominicana. Ahora, ¿qué pasa con Barrick y la explotación minera? ¿Tú sabías que la decisión de una presa de cola húmeda en Cuance es simplemente un problema de la cantidad de beneficios que le genera, porque las colas secas son más costosas, independientemente de que te den más seguridad ambiental? Entonces hay un problema de decisión de gestión porque, bueno, para ellos su problema es la expansión simplemente de su capital. Nosotros estamos obligados, Fafa, a revisar nuevamente ese contrato, porque si ciertamente el contrato modificó algunos elementos y digamos que morigeró el carácter leonino en términos de la participación del Estado, tiene una serie de absurdos, como que el agua sigue siendo garantizada por nosotros, que el Estado hereda el pasivo ambiental, que le quita el 5% del impuesto de territorialidad, la ley 6400. Luis, sí. Ahí mismo en esa parte, Barrigol no paga un centavo por el agua que usa. No solamente no paga, es que el Estado está obligado a garantizarlo. Y si por alguna razón, y óyeme, ¿qué dice el contrato? El contrato dice que solo se le puede poner limitación en el uso del agua cuando en la presa de Atillo esté en una cota que es 10 metros por debajo del suelo, o cuando el nivel de agua que le entra sea de inferior a 17.5 metros cúbicos por segundo. Pero el día que eso sigue siendo un contrato de atraco contra el pueblo. Hay que cerrar el país. Pero yo quiero responder la pregunta de Fafa, porque no le he terminado. Creo que he hecho un enmarcamiento muy largo, porque ciertamente un elemento distinto que no tiene que ver con el componente ambiental, pero sí con el componente social, es la forma en que se manejan primero los beneficios reales del Estado Dominicano, porque muchísimos costos, que son costos estructurales a los proyectos, como los costos ambientales, se han desestructurado. Consecuentemente, el beneficio que es el país que está pagando los servicios, o sea, los cuidados ambientales, igual que el 5% no solamente se eliminó, sino que no hay una obligatoriedad ni en el contrato ni en la ley para que los beneficios mineros
generen un desarrollo colateral en inversiones que vuelvan sobre el territorio en actividades continuas, porque la minería termina y cuando termina deja espacios profundamente empobrecidos y empobrecida la sociedad. El deterioro del territorio nos empobrece como país. Ese criterio, que es casi una necesidad obligatoria que tiene el gobierno de buscar recursos, más aún cuando la pandemia ha frenado el turismo y otra actividad, da una idea engañosa. La minería puede generar grandes inversiones, pero no es verdad que genera, salvo en los momentos de construcción, mucha mano de obra. Desplaza significativamente más mano de obra y afecta elementos estructurales más funcionales y más estables a la economía. La seguridad hídrica, que además es la garantía de la seguridad alimentaria y de la soberanía alimentaria, se pone en juego. Pero la ley minera afecta la soberanía hídrica, no solamente la seguridad, porque al hecho sobre agua, y eso lo establece la ley con una claridad perversa, a las mineras que tienen las concesiones, y son todas mineras extranjeras que tienen capacidad de pelear judicialmente en los mercados internacionales, ellos tienen el control estratégico del agua y el país pierde su soberanía hídrica. Ese es uno de los grandes, mire, el gran problema de Miranda es que para Falcondo estar ahí le da el control del agua de Jagüey y del agua fundamental que va hacia la presa de Rincón, y ya tendríamos no solamente afectada la presa de Atillo, la presa de Monción, Sabaneta, Sabana Yegua, e incluso la nueva que se está construyendo, pero tendríamos también, perdón, Rincón no, además de Atillo, Sabaneta, Sabana Yegua, tendríamos control sobre Rincón, y que una compañía extranjera pueda tener el control del agua que alimenta 17 acueductos, es un problema de seguridad nacional y es un problema de soberanía hídrica. Dígame, la soberanía, el himno me gusta y la bandera es chulísima, pero la soberanía es el ejercicio real en el control político del territorio al servicio de un país, y que no pueda en algún momento tener que responder a estrategias de capitales y de inversión, que nosotros tenemos que ser independientes desde el punto de vista de las políticas que te imponen los intereses financieros que van detrás simplemente de ganancias. Miren, era como lo es ahora mismo para Americano Níquel, el decir que se expanden a Miranda para cotizar en bolsas extranjeras y para asuntos especulativos en otro mercado, que lo que eso va a significar en níquel. Y eso es una discusión que ya la hemos tenido muchas veces y que nosotros nos negamos incluso ahora a reabrir como discusión. Ahora es simplemente si aceptamos ciudadanos de que Loma Miranda es un parque nacional, no solo porque lo declaró el Congreso aunque se vetara, sino porque lo declaró la población en las calles. Fafa, tú te movilizaste con nosotros por Loma Miranda como lo hizo medio país, como lo hizo el actual presidente que nos visitó en el campamento, que caminó el área, que allí dio declaraciones. Conversamos con Luis Carvajal. Luis es ambientalista y reconocido activista en la defensa de los recursos naturales y el medio ambiente de la República Dominicana, catedrático universitario. Nuestro querido Luis Carvajal, Cucho para nosotras, o Cuchito. Cucho, una cosa, hay una realidad. Llevamos 6 meses de una nueva gestión gubernamental y nos gustaría conocer si las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente han estado en contacto con ustedes como grupos ecologistas y defensores de los recursos naturales, y cómo se ha ido aplicando la ley 6400 de protección a los recursos y al medio ambiente. Sí, mira, el actual ministro, aún desde antes de ocupar el cargo, se reunió con todo el movimiento ambiental y ha habido líneas permanentes de comunicación. En eso hubo un cambio sensible, claro. Yo siempre digo que no es un mérito ser mucho mejor que Ángel Esteves, porque siquiera ligeramente mejor, porque eso ocurre de manera automática. Nadie que hubieran puesto iba a ser mejor que Ángel Esteves, y uno muy malo iba a ser mejor que Ángel Esteves, pero en realidad el Ministerio de Medio Ambiente ha demostrado una vocación de contacto, aunque para nuestro juicio la velocidad a la que van tomándose medidas, por ejemplo, nosotros saludamos lo que ocurrió ayer en Cabarete, porque hay un informe que elaboró la Comisión Ambiental de la Universidad sobre Cabarete, denunciando eso del 26 de junio, o sea, no sé, ese es el problema de Cabarete, no empezó ahora, es un problema viejo, pero nosotros
incluso veníamos quejándonos porque no se actuaba. Y en muchos casos hay como el jueguito aquel, no sé si alguno de ustedes lo jugó, que decía amagar y no dar. Oh, pero claro. Un pelliquito y mandarse a huir. Y exactamente, usted puede ir descomponiendo esa frase y va a encontrar diversas actitudes del ministerio. Por ejemplo, el mismo día que Falcón deposita un documento y lo hace público, el ministerio tenía la oportunidad de declararlo inadmisible, porque antes de dar unos términos de referencia se hace un análisis previo para ver si las condiciones ambientales y la sensibilidad social, un análisis de los antecedentes y una simple revisión de antecedentes, y llevaba a la inviabilidad que ya lo había establecido el PNUD, pero que lo habíamos establecido los técnicos y las instituciones académicas locales. No hubo una universidad del país que no tuviera un debate, no hubo un espacio de televisión en el cual los técnicos que acompañábamos al movimiento social no nos confrontáramos de manera directa con minería y con la propia compañía, y era evidente para toda la sociedad, pero hay demasiados documentos. La calificación que hizo el PNUD del estudio o la valoración hídrica, óyeme, a nosotros nos acusaban de exagerados y el PNUD nos dijo, ustedes están defendiendo lo más importante de lo que ustedes dicen. Entonces, cuando usted ve eso, sabe que el ministerio simplemente tenía que decirle, por el valor hidrológico, aquí no se puede, que es la salida que tiene el ministro, porque es un problema de soberanía. Eso no afecta absolutamente, de ninguna manera, Falcón. De hecho, esa parte donde está Loma Miranda debe excluirse de la concesión, independientemente de que las concesiones tengan esa larga Luis, de 75 años prorrogable 2 veces. Sí, adelante. Sí, no, agradecerte, es verdad, debió decir no, inadmisible, y ahí se acaba el relajo. Mira. Y tiene la oportunidad de hacerlo todavía. De hecho, permítanme usar esta tribuna para decir que la solicitud formal que le está haciendo una parte del movimiento ambiental, y en el que nos escribimos desde la academia y desde la universidad, es que el análisis previo declare inadmisible esto, y hay demasiado elemento para Gracias, Luis. Gracias. Mira, muchas gracias por compartirnos siempre, por ser asequible a este tipo de entrevistas. Tú me permites, con tu anuencia, Luis, tú eres un científico y investigador, pero tú sabes que lo social siempre tiene su presencia, su color, su peso. ¿Tú me permites que yo diga algo en lo social, un coro? Claro, adelante, hasta yo lo diría. Domingo, ¿tú crees que la empresa me permite que yo enarbole una arenga también, un coro? Oye, tú eres el líder de este espacio, Antonio. Ahí va, Fafa, a coro tú y yo como en los viejos tiempos. Y si dan el permiso, aquí va a haber candela. Y si dan el permiso, aquí va a haber candela. Si dan el permiso.